Vamos a empezar en cuanto a la clase de bifosfonatos, definiendo un poco qué es la osteoporosis. La osteoporosis es la pérdida de masa ósea, hueso trabecular, con alto riesgo de fracturas con relación a la edad, situaciones higiénico-dietéticas, es decir, dietas bajas en calcio, patologías o fármacos que pueden causarlo. Ejemplo de fármacos lo vieron recientemente, por ejemplo, glucocorticoides, ¿no? Sería uno. ¿Cómo se va a definir específicamente la osteoporosis? Acá nosotros vemos una densitometría ósea, ¿no? Un promedio de valores de densitometría ósea, y cuando el promedio de las mujeres de determinada edad, ¿no? Nosotros tenemos una paciente con un valor de densitometría ósea, y ese valor para la edad y la condición es menor a menos 2,5 respecto del hueso normal o del promedio de la densidad ósea para esa edad, ahí podemos definirlo como que tiene osteoporosis. Acá podemos ver apreciar hueso normal y hueso osteoporótico. Fíjense como el hueso trabecular está muy afectado. Radiografías con osteoporosis, fíjense un aplastamiento vertebral por osteoporosis. Lo mismo a nivel de la cadera, esta parte oscura que ven acá habla de una baja densidad ósea. Lo mismo en esta parte de la mano, ¿no? Y acá vemos una fractura también de tipo patológico. Vamos a hablar de algunas enfermedades para que ustedes tengan una base de ver por qué se indica en determinadas patologías. La enfermedad de Paget es una enfermedad que causa una remodelación ósea excesiva y anárquica de uno o más huesos con deformidades del mismo, ¿no? Generalmente hay una base de tipo genético. Habitualmente, fíjense la deformación que puede llegar a causar. Esto se ve más en una radiografía. Y vamos a hablar específicamente de los bifosfonatos. El pirofosfato es un inhibidor fisiológico específico de la resorción ósea, y los bifosfonatos son análogos de esta sustancia que tienen mucha afinidad por el hueso. Van a bloquear la activación de los osteoclastos, van a inducir la apoptosis de los mismos y los van a inhibir. En altas dosis pueden llegar a inhibir la mineralización ósea. Es decir, que afectan, de alguna manera intervienen en la mineralización ósea y son antirresortivos sobre los osteoclastos. Los podemos dividir en distintas generaciones. Se dice que los aminobifosfonatos son los más potentes y son los que se usan hoy día. Los de primera generación tienden a estar más abandonados y se usan más, por ejemplo, fármacos como el risedronato, por ejemplo, es muy utilizado, lo mismo que el alendronato. Fíjense la diferencia de potencia que puede llegar a ver, ¿no? en los mismos. Generalmente el ivandronato, risedronato y el zoledronato son bifosfonatos bastante potentes. En cuanto a su farmacocinética, se administran algunos de ellos vía oral. Los que se administran vía oral tienen una pobre biodisponibilidad, fíjense que llega al 10%, con muchas interferencias en absorción, por ejemplo, alimentos, calcio, alimentos ricos en calcio. Y algunos pueden generar agregados insolubles en la infusión endovenosa rápida, por ejemplo. ¿Cuáles son los bifosfonatos de administración endovenosa?
son estos tres. Por ejemplo, bueno, el soledronato se puede administrar inclusive una vez al año, algunos administran cada 3 meses, por ejemplo, en metástasis óseas en mujeres con cáncer de mama. Tienen un rápido depósito en hueso, una vida media muy corta, no tienen metabolismo y se excretan a nivel renal. En realidad son fármacos que no deben administrarse en insuficiencia renal severa con un clearance menor de 30 mililitros por minuto, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se estadifica. Otros efectos adversos muy comunes: alteraciones digestivas, esofagitis. Son comprimidos que son muy difíciles de digerir y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pueden dar dolor óseo y producir, con el tratamiento prolongado, fracturas atípicas. ¿Qué quiere decir fracturas atípicas? Y, por ejemplo, una fractura del antebrazo sería, por ejemplo, una fractura atípica. No se ha definido todavía la eficacia y la seguridad de los bifosfonatos en tratamientos mayores a los 3 años. El soledronato a nivel de administración endovenosa puede provocar un efecto adverso que es osteonecrosis de la mandíbula y también otros efectos adversos endovenosos son hipocalcemia, fibrilación auricular y flebitis. En cuanto a la osteonecrosis de la mandíbula, el paciente tiene que hacerse un examen odontológico previo antes de dar soledronato y tratar de evitar, ¿no?, extracciones o cirugía dentaria en el contexto de la administración de soledronato. Acá vemos fracturas patológicas y lo que es la osteonecrosis de mandíbula, ¿no? Efecto adverso que se puede llegar a ver con el soledronato. ¿Cuándo se van a indicar? Osteoporosis, obviamente, enfermedad de Paget, hipercalcemia de tipo tumoral, por ejemplo, cáncer de mama, u otras patologías que causen hipercalcemia, como por ejemplo el mieloma múltiple, y también cuando hay calcificaciones ectópicas, por ejemplo, se utiliza en ese caso el epidronato. Contraindicaciones: insuficiencia renal severa, trastornos de la motilidad esofágica, úlceras, déficit de vitamina D y osteomalacia. ¿Qué es lo que hay que indicarle al paciente? Que cuando lo va a tomar, que lo tome con un vaso lleno de agua, agua de la canilla, no agua mineral, porque el agua mineral contiene cierta cantidad de calcio que puede llegar a interactuar con el bifosfonato. Es decir, que tiene que tomar agua de la canilla y permanecer sentado media hora antes de acostarse, porque puede llegar a haber reflujo gastroesofágico o esofagitis. Bueno, y esto es todo lo relacionado con los bifosfonatos.